Muy buenas a todos, mi nombre es Henry Bifranco de Nación Patriota, hablándoles en otro episodio de esta página, de esta bonita comunidad que hemos creado para los aficionados de los Patriots, especialmente en español. Y bueno, los Patriots acaban de ganarle a los Atlanta Falcons en un juego de la semana 9 muy cerrado, muy complicado, que ya estaremos comentando. Alargan su racha de triunfos a 6, están empatados con los Broncos de Denver como el equipo con la racha en activo más larga de victorias, y ya empataron a los Indianapolis Colts en la cima de la AFC, igual que a los Broncos, pero por criterios de desempate, y esos criterios tienen que ver con el récord contra la misma conferencia, o sea, la conferencia americana. Los Patriots todavía no pueden reclamar el número uno, algo que sin duda no han hecho desde 2020, pero que si mantienen esta línea de victorias, eventualmente puede que lleguen a hacerlo. Pero también creo que, pese a que el triunfo, y yo sé que habrá gente que no le gustó las formas en las cuales los Patriots terminan imponiéndose este fin de semana contra los Falcons, sí creo que también deja buenas sensaciones. Y me gustaría, resumir esa parte como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, y eso es algo que también estaremos comentando en esta edición. Pero hablemos un poco de la crónica del partido. Fue un partido que inició con los Patriots poniéndose rápidamente 7-0 contra los Falcons. Luego el equipo se mantuvo con una par de buenas series ofensivas en el primer cuarto. Limitaron bastante a los Falcons. Y era algo que los Patriots no habían hecho hasta ahora en el año, pero las primeras dos series ofensivas de Atlanta, bajo el quarterback Michael Penix Jr., de la misma clase de Drake May, se había ido en ceros, y fue a partir de la tercera cuando parece que Atlanta fue ganando fuerza, y sobre todo los Patriots fueron perdiendo fuerza. Eso creo que quedó muy en claro, especialmente a la defensiva, y en esa última oportunidad que tuvieron contra los Falcons, creo que fue más el tema del cansancio del equipo rival que del propio mérito de la defensiva, porque sí hubo varias jugadas en las que parece que salieron ganando sin tener tanto mérito en lo deportivo, sino más bien como que ya ambos equipos estaban más allá del límite que podían dar durante el encuentro. Fue un juego muy, de muchas emociones, de muchas idas y venidas. Los Patriots, antes de irse al descanso, tenían la gran oportunidad de incluso ampliar la ventaja, estaban 21-7, pero Drake May comete el error que creo yo que lo atormentó todo el partido. Es un fumble que comete en una captura que recibe. Ya también creo que las capturas fueron algo, otra vez, un gran problema por parte de este equipo, porque permitieron 6 capturas sobre Drake May, algo que, si bien ya no fue un solo jugador como la semana pasada con Myles Garrett, otra vez otro equipo logró tener más de 5 capturas sobre May. May incluso se une a un club de quarterbacks de los Patriots que tienen juegos consecutivos con más de 5 capturas, uniéndose a Drew Bledsoe y a Jacoby Brissett la temporada anterior, lo cual también parecía que la protección en el pase ya había mejorado. Y si bien creo yo que hay zonas de esa línea ofensiva que se han solidificado, esta semana otra vez ha sido un retroceso en la parte derecha. Creo que Morgan Moses ha tenido su peor juego vistiendo el uniforme de los Patriots. Tal vez por tierra generó huecos, pero este es uno de sus peores partidos protegiendo a Drake May. Ya no puede poner la excusa de las lesiones porque aparentemente está sano, pero sigue causando mucha inseguridad al pasador, sigue permitiendo que le lleguen muy rápido. Onwenu también ha dado un retroceso esta temporada. Creo que esta es probablemente una temporada en la cual el staff debe plantearse muchas cosas en cuanto a esta línea ofensiva en la parte derecha. Onwenu acababa de firmar la temporada pasada un nuevo contrato, pero está quedando mucho a deber. Y si no mal recuerdo, su último año de contrato es el próximo. Y el equipo no sé si está en posición de renovárselo la próxima temporada, porque en esta y también la anterior ha sido un jugador que ha dejado mucho a deber. Se entiende que a lo mejor no han sido los mejores años de la línea ofensiva, lo que le rodea no es de calidad, pero
Ahora parece que él y Morgan Moses son los principales problemas de esta línea ofensiva. Por el lado izquierdo, Will Campbell y Jared Wilson hicieron una buena chamba. Garrett Bradbury sigue siendo un jugador bastante bueno en protección de pase. Tiene sus limitaciones por tierra, pero por pase es bastante decente, tirando a algo mejor. Pero en el lado derecho están las principales deficiencias de los Patriots. Ahí fue donde más atacaron los Falcons. Hubo un momento del partido donde empezaron a mandar cargas descaradas por esa zona del campo, porque sabían que no los iban a detener. Y sumado a que May, después del fumble, ya no se sintió cómodo con el balón. Cuando vuelven del descanso, el equipo tiene la primera serie ofensiva de la segunda mitad. May vuelve a tener un balón suelto, ahí lo recupera y evidentemente evita que los Falcons hagan el cambio de posesión, pero sigue siendo un jugador que durante todo el partido tuvo más momentos en donde no se vio tan confiado y seguro como en semanas anteriores, pero creo que es una experiencia que tenía que pasar. Eh, Hay un periodista en Boston que se llama Greg A. Bedard, que él menciona que se queda con una buena sensación después del partido, porque para él los Patriots ya habían caído en una rutina en la cual sí tenían problemas muy temprano en el juego, pero ajustaban y para la segunda mitad dominaban. Y realmente los últimos rivales que tuvieron los Patriots, los Browns, los Saints, los Panthers, entre otros, no les generaron ninguna incomodidad. Fueron equipos que fueron dominados rápidamente y despachados, y para el último cuarto todo era festejo, alegría y comodidad, y empezaron a caer como en una especie de complacencia en la cual parecía que ya nada les perturbaba, pero sí fue una buena llamada de atención contra una defensiva que es la número 2 en la NFL actualmente, y que sin duda sí hizo ver mal a May y compañía. Creo que fue un partido en el cual aprendieron a no confiarse, porque también un apartado en el que Vrabel fue reincidente en su conferencia de prensa. Él menciona que se echaron una siesta durante aquel fumble al final de la segunda mitad, y creo que él debe sentir que el equipo en general se relajó demasiado después de ponerse 21-7 en el marcador. May incluso no tiene un mal partido en estadística, porque hasta esa entrega de balón había tenido más de 170 yardas y 2 pases de touchdown. Entonces, no tenía un mal partido. Pero después de eso, la ofensiva ya no volvió a anotar más que 4 puntos, más que 3 puntos. Sí, 3 puntos el resto del partido. Después de esa hecatombe, solo fueron 3 puntos en más de 2 cuartos y permitieron que el equipo rival, pues, se les pusiera bastante cerca. La única razón por la que los Patriots no sufrieron de más en la última parte del juego, en aquella última serie ofensiva, y solo necesitaron convertir para congelar el encuentro, fue porque precisamente los Falcons fallan un punto extra en su última anotación y se pone el partido 23-24. Y eso termina siendo, la razón por la que los Patriots pueden todavía controlar un poco el juego, y los Falcons todavía están desesperados. A pesar de que están viniendo de atrás, no pueden sentirse cómodos porque no están ganando. Y creo que eso le dio la ventaja a los Patriots al final. Si la cosa hubiera sido diferente por ese punto extra, a lo mejor los Patriots hubieran incluso estado al borde de perder. Pero como dijo Vrabel y como ha dicho mucha gente, y lo mismo pienso, los Patriots aprenden más ganando que perdiendo, porque ganando no tienen la presión de decir, bueno, ya perdimos y tenemos que volver a ganar, o se nos alejan ciertos objetivos y otros problemas se acercan. Es diferente el ambiente cuando ganan, aunque no ganen de manera bonita, y todavía pueden aprender valiosas lecciones, porque saben que ahora sí estuvieron cerca de perder, y nada les garantiza que la próxima semana no pierdan finalmente, porque enfrentan un duro rival como los Tampa Bay Buccaneers, que esta semana descansaron, y ellos han tenido un juego muy desgastante con algunos jugadores lesionados en el camino. Se les ha lesionado Christian Ellis de la cadera, se les lesionó Keishon Boutte del tendón de la corva. Esos jugadores todavía no reciben actualización y probablemente los sepamos hasta durante la semana,
pero es muy probable que tampoco jueguen contra los Buccaneers y va a ser un juego de visita. Por otro lado, González entró al protocolo de conmociones, pero aparentemente y por palabras del propio esquinero ha salido libre de cualquier problema que le impida jugar la próxima semana, pero ha sido un susto muy grande. Y creo yo que creo que también esta derrota moral, podría decirse, no es derrota en el marcador, pero sí creo que es una derrota moral porque hay jugadores que venían haciéndolo muy bien y no terminan por funcionar igual en este partido. Creo que especialmente en el pass rush. Creo que el equipo gana, pero la victoria le sabe tan poco que todavía tienen necesidades que pueden arreglar vía intercambio. Y creo que eso era algo que también era importante, que el equipo mantuviera en perspectiva que necesita refuerzos y que en este momento el roster se está quedando un poco corto para mantener esta racha de triunfos. Obviamente no va a durar toda la temporada, pero si quieren alargarlo lo suficiente como para clasificar, sí necesitan al menos una o dos figuras más en este roster. Una gran figura en el pass rush, por ejemplo, les ayudaría un montón, cambiaría, creo yo, todo lo que hemos visto de esta defensiva en la última semana, porque ha sido un muy mal juego y algo que me queda, que yo me quedo bastante eh, presente después del partido es que revisando las estadísticas para las notas de este podcast, el equipo solamente generó una captura en todo el partido. En contraparte, los Falcons generaron 6. Y fue una captura que surgió en la primera serie ofensiva de los Falcons. Es decir, el 99% del juego, en todas las series ofensivas posteriores, no generaron una sola captura. Y de hecho hubo momentos en los cuales Penix se pudo zafar de una posible captura y el equipo solamente tuvo oportunidades de tacleadas detrás de la línea de scrimmage, como algo lo suficientemente cercano al efecto de una captura, pero no pudieron presionar a Penix. Y eso también le ayudó a Penix a venir de atrás, porque no sintió la misma presión que sintió en la primera serie del partido, donde se fueron en ceros sus compañeros. Y cuando no puedes presionar lo suficiente e incomodar al quarterback rival, él puede hacer pases y arriesgarse mucho más. Y eso también le permitió a Drake London tener más de 100 yardas y una recepción de más 10 yardas contra un esquinero como Cristian González, que rara vez lo permite. Pero nuevamente es lo mismo. Ante la falta de una posición clave como esa, ante lo que normalmente te genera a favor, eso termina transformándose en algo contraproducente para los mismos Patriots. Yo creo que sí tienen que buscar ayuda externa, porque después de este partido queda muy claro que en la parte de pass rush están muy mal. En corredores, y creo yo que el equipo ahí sí va a recibir una confirmación de sus sospechas, creo que están bien. Terrell Jennings y Trevion Henderson tuvieron un partido decente. Henderson terminó con 18 toques de balón, 87 yardas en total, tanto por aire como por tierra. Y Jennings tuvo un touchdown por tierra también, un touchdown que fue el primero de su carrera en la NFL y que esta fue su primera gran oportunidad en el backfield de los Patriots, porque la semana pasada todavía contaban con Ramondre Stevenson. Con la lesión de Stevenson que le impide jugar por un problema en el dedo del pie, entonces tiene que entrar en un rol un poco más importante junto con Henderson. Y viendo el partido, Josh McDaniels lo que genera es que Henderson tenga jugadas por aire, acarreos por fuera de los tackles, muy similar al juego anterior contra los Browns, lo cual es bastante beneficioso para Henderson porque tuvo un muy buen partido de esta manera. Ya en la segunda mitad creo que los Falcons ajustaron muy bien, porque en la primera mitad Henderson encontraba huecos a cada rato, a través de este tipo de pases rápidos de May y también por esos acarreos de repente por fuera de los tackles. Pero aún así creo yo que lo de Henderson me ha gustado es el balance que tiene al momento del contacto. Es un jugador que se está volviendo muy difícil de derribar, tiene muy buenas manos. No hubo un momento en el que uno pensara que iba a soltar el balón como ocurre con Stephenson, y eso también había sido uno de sus atributos más importantes saliendo de Ohio State. Creo yo que se ha ganado la oportunidad de volver a tener un rol importante, esté o no esté Stephenson la próxima semana. Y por otro lado, creo que Jennings, si en dado caso Stephenson no puede jugar, ahora que enfrentan una defensiva un poco menos severa como la de los Buccaneers, porque creo yo que el apartado más importante de Tampa Bay es en la ofensiva, no en su defensiva.
creo que también puede tener muy buenos números. Y tal vez en el tema mejor de profundidad en la posición, pero hoy tenían a Ernest Johnson y creo yo que si en un partido no hay una lesión, es muy difícil que un tercer corredor tenga tanta participación. La razón por la que en su momento Gibson tenía de repente algunos snaps y rotaban hasta entre 3 corredores era más por el tema de que no generaba ninguno, entonces tenían que probar a todos los que tenían disponibles, pero creo que ahora que el equipo poco a poco está encontrando producción de uno o 2 jugadores, ya no tiene la necesidad de rotar tanto. Por eso, tal vez corredor no es una prioridad, sobre todo porque tampoco parece que es el mercado más fuerte en este momento. Y dar picks por una posición que tú sabes que a lo mejor dentro del equipo hay jugadores como Jennings, como Johnson, que se están ganando una oportunidad y que por lo menos en el caso de Jennings ya te demostró que merece otra semana de consideración y tienes a Henderson cada vez más cómodo en tu sistema ofensivo y eventualmente va a regresar Stephenson. Entonces, todo eso sumado hace que el equipo quizás no tenga la misma necesidad. Yo creo que a lo mejor lo que añadirían es a lo mejor un agente libre a futuro, porque también hay jugadores que de repente son cortados. Luego más, si ellos sí hacen intercambios, van a tener que abrir espacio. A lo mejor eso es lo que está esperando el New England. Y en ese caso, viendo el nivel de prioridad que podrían darle a la posición de corredor, creo que sería lo más prudente, lo más lógico. Lo que sí creo que el equipo no tiene otra opción más que buscar por fuera es en el pass rush. El sábado decía Diana Rossini para The Athletic del New York Times que los Patriots estaban buscando a Jalen Phillips de los Miami Dolphins, pero el precio que están pidiendo los Dolphins es de al menos una tercera ronda. Lo mismo cuando habló de buscar a alguien, por ejemplo, como a Chan, y parece que cualquier jugador que ahorita tengan en disponibilidad los Dolphins está costando alrededor de eso, una tercera ronda, porque se repite mucho ese precio en varios casos. Entonces, no sé si a los Patriots les convenga dar tanto, porque una tercera ronda sigue estando en el top 100 de la NFL en el draft y dar una selección top 100 a un rival divisional por un jugador que a lo mejor no está teniendo el mejor momento y no sabes si se va a adaptar pronto a tu equipo porque lo vas a añadir a mitad de la temporada, también es un riesgo y no sabes si a lo mejor con ese pick puedas obtener algo mejor. Y la verdad, en este punto de los intercambios que se dan entre octubre y noviembre, es muy difícil que los equipos consigan más de una cuarta ronda. Incluso en casos donde se han traspasado jugadores titulares en un buen momento, a veces no obtienen más que una quinta ronda. Y eso se ha visto en los casos de los Eagles, en el caso de los Rams, en el caso de los Ravens, que han hecho intercambios constantemente en estas fechas y no suelen pagar tanto. Y quizás porque también New England es rival divisional, el precio se mantenga o aumente. Por lo que no sé si tanto valga la pena, aunque parece que es un jugador que han observado de cerca. Creo yo, por la cercanía que es tener a los Dolphins en la misma división. Pero ahora también son el caso de Trey Hendrickson. Parece que no ha sido un jugador que han buscado activamente en los últimos meses. Sí sonó en su momento Hendrickson a los Patriots cuando primero se dio su hold in con los Bengals en el verano pasado, pero ahora mismo no parece que esté en el radar, aunque ya reportan en Fox Sports allá en Estados Unidos que Hendrickson está disponible porque los Bengals ahora con una marca de 3 ganados y 6 perdidos están oyendo ofertas por jugadores de ese calibre y creo yo que ya en este momento equipos como los Bengals, por mucho que quisieran pensar en clasificar, ya son más conscientes de que tal vez es una posibilidad muy, muy irreal, quizás muy alejada de lo que es actualmente sus posibilidades como equipo, y ya van a empezar a vender equipos como precisamente los Bengals, como los Titans, como los Jets, como los Saints. Son equipos que tienen jugadores que creo yo que valen la pena rescatar y creo que los Patriots deberían observar. No creo que a la ofensiva haga falta tanto, porque incluso con una lesión de Booty que lo haga no jugar a lo mejor el próximo partido, sí creo que New England tiene jugadores que no han probado y que deberían empezar a probar ahora, porque Williams claramente no tiene química con May, pero si no lo empiezas a poner a jugar ya, si no haces que entrene más con May, que formen una relación, ¿cuándo? Es un jugador que te costó una tercera ronda
en vez de estar gastando en receptores top o más bien receptores a sobreprecio, porque esa es la verdad, los que están disponibles están costando muy caros, como Rashid Shaheed. Era un jugador que consideraba interesante, pero los Saints están pidiendo rondas medias, algo totalmente ilógico para un jugador que ni siquiera es el principal en los Saints. Y entonces, si vas a gastar ese tipo de precios por jugadores veteranos que no sabes si van a dar el ancho en tu equipo, mejor aprovecha el joven que tiene el potencial y que ya de hecho gastaste una selección alta por él durante la offseason. Lo mismo con Efton Chisholm. Ahí está el jugador haciendo regresos de patada. ¿Por qué no darle una oportunidad como se la diste en pretemporada y que te demuestre que puede ser un titular junto con Drake May? Ahí en ese caso creo que el equipo no le hace falta tanto un receptor, a menos de que hablemos ya del próximo año con una planeación adecuada, con jugadores a un precio más accesible y más realista. Ahí sí creo que el equipo puede buscar un receptor elite. Y especialmente élite cuando estamos viendo que a lo mejor Stephon Diggs o Mac Collins por edad ya no son lo mismo en 2026. Ahí cambia un poco el contexto, pero ahora mismo no creo, incluso con lesiones encima, todavía tienen jugadores que no han probado y necesitan empezar a probar ahora. Y por otro lado, creo que fuera de corredor realmente no hay más. Linieros ofensivos, obviamente todo el mundo dice, ¿y por qué no traen un centro? ¿Por qué no traen un guardia? Pero creo yo que linieros ofensivos, a menos de que sea una situación muy extraña, como ocurre a veces en la agencia libre, ningún equipo te va a dar a su mejor liniero o un liniero ofensivo en general que sea titular. Es muy difícil que te lo vayan a dar. Hay casos en los que ocurre, pero cuestan demasiado. No sé si los Patriots estén en condiciones de hacer un mega trade por un guardia o por un tackle y que ese mismo jugador esté disponible. Son muchas condiciones que creo yo que no se cumplen y en ningún reporte de ningún equipo y de ningún periodista a nivel nacional en los Estados Unidos se ha reportado que hay un liniero ofensivo disponible porque realmente no lo hay. Es muy difícil. Por eso cuando hay, suelen costar mucho, porque son raros los casos en los que ven a un jugador de esas posiciones disponible y que también valga la pena. Por lo que de repente, si tú lo ves, pues por eso reciben grandes contratos en agencia libre, por eso son intercambiados por muy buenos picks. Creo que los Patriots en este momento no tienen esa opción. Entonces, si en la ofensiva no hay opciones, pues pasa a la defensiva. Y creo yo que con un buen pass rusher, incluso pensando en a lo mejor un esquinero, si está por ahí disponible, también valdría la pena, porque el susto que ha dado González ha sido grande y creo yo que es en parte porque ni Carlton Davis ha gustado y después de Marcus Jones no hay ningún otro esquinero que valga la pena poner. De hecho, es lo que intentaron en las primeras semanas y el equipo recibía toda cantidad de yardas por aire en sus primeros partidos, los cuales incluso con un jugador como Marcus Jones a buen nivel este año, pues no funcionaba del todo esa secundaria. Creo que por eso eh, la mayor necesidad es pass rusher, pero creo que algún jugador en la secundaria no estaría de más. Un safety, un esquinero, creo que valdría la pena buscarlo. Y si no se puede dar un jugador por fuera, también ver si hay un liniero interior para ver si pueden a lo mejor mover a alguien como Christian Barmore, que ya lo han hecho, a la parte de ala defensiva y hacer ajustes, pero necesitan linieros defensivos en este momento. Alguien que presione, alguien que a lo mejor también pueda hacer cobertura en el pase, porque de repente es un equipo que tiene linieros muy lentos, muy poco atléticos, quitando a lo mejor Spillane o a lo mejor el caso de Jack Givens tienen linieros, linebackers, mejor dicho, muy pesados, muy poco atléticos, y los equipos rivales ya les encontró el gusto por lanzar pases hacia afuera, empezar a atacar las zonas, del campo donde saben que los linebackers que tiene el equipo no llegan por velocidad. Siento que ahí está la clave. Linebacker, un ala defensiva, tienen que traer a gente que pueda presionar al coreback, que pueda contener por tierra, que pueda a lo mejor incluso cubrir por aire, pero principalmente presionar al coreback. Después de este partido, sabiendo que los Falcons tenían bajas en su línea ofensiva, la primera fue antes del partido, se sabía que su tackle ofensivo titular no iba a estar presente. Luego perdieron a sus 2 guardias ofensivos y aún así el equipo no podía presionarlos. Y toda la, parte de presionar al quarterback parece que recae únicamente en Barmore y Williams, pero son seres humanos y por mucho que sean grandes jugadores,
Si los tienes mucho en el campo, se van a cansar. ¿Y quién más puede tomar el trabajo de estos dos de presionar al quarterback cuando ellos están cansados? No lo hay. Hay casos como Harold Landry, que me parece que es un muy buen pass rusher cuando le abres espacios. Es un jugador muy oportunista, pero físicamente nunca ha sido de los que mueven a los linieros ofensivos rivales. Y Chaisson me sigue pareciendo un jugador que da cuentagotas. De repente tiene grandes partidos, pero sus grandes partidos, si lo vemos, si lo analizamos, han sido contra líneas ofensivas francamente terribles, como ocurrió contra los Titans de Tennessee o la semana pasada contra los Browns. Pero contra líneas ofensivas un poco más competentes, como esta de Atlanta, le ha costado, e incluso con bajas en su línea ofensiva titular, le ha costado mucho dar los números de semanas anteriores. Entonces es un jugador complementario, pero no parece ser que esté llamado a ser el gran titular que necesitamos. Y los Patriots, pues nuevamente, están en necesidad de traer a alguien importante porque con un récord de 7 ganados y 2 perdidos, ya solamente están a 3 victorias en el resto de la temporada para clasificar. Quedan 7 partidos más, 7, 8 partidos más en el calendario. Solamente necesitan menos de la mitad para clasificar. Eso es impresionante, pero si ya sabes que estarás, probablemente, más probable que no, es más probable que sí que no, que vas a estar en playoffs y tú sabes que en esas instancias enfrentas equipos como los Chiefs, como los Bills y ya no los Titans, ya no los Browns, sino que enfrentas equipos verdaderamente completos, cancheros, que ya se saben de todos esos juegos de playoffs. ¿Por qué no invertir en jugadores que te marquen la diferencia? Tienes el dinero, tienes los recursos, el próximo año quizás no, y nunca sabes si la misma oportunidad se te va a volver a presentar. Aprovéchala ahora que sabes que puedes hacerlo, pero creo que dejando de eso al lado, ya veremos si lo hacen. Hay otro episodio que vamos a estar compartiendo también en estos días sobre los posibles intercambios y que vale mucho la pena checarlo, pero creo que en ese caso es difícil saber qué va a elegir el equipo, pero sí creo que el enfoque tiene que estar en esa posición, en la defensiva, en el pass rush, y ver qué pueden traer ahí que les llene el ojo y que creo yo que genere un impacto, porque de otra manera, pues tampoco vas a gastar por gastar. Y quitando eso de lado, creo que también el equipo, ya volviendo un poco a lo que fue el juego, lo que a mí más me gustó del equipo es que sabiendo que Drake May, después del fumble, ya no fue el mismo, sabiendo que perdieron a uno de sus principales receptores, parecía que en el momento que May no diera, los números de siempre, el equipo se iba a venir abajo. Y creo yo que, a pesar de todo, a pesar de los problemas defensivos, a pesar de la inconsistencia por tierra, sigue siendo un equipo que encuentra maneras de ganar. Sí, a lo mejor uno puede cuestionar que en esta ocasión tal vez fue suerte por el error de John Parker Romo, pero no hay triunfo que valga más o que valga menos en el calendario. Todos los triunfos valen lo mismo y cuando ganas se suman en el récord y eso determina tu lugar o tu supervivencia en la NFL al final de la temporada. Y lo mismo va a pasar en playoffs. Entonces, a los Patriots eso no les importa. Creo yo que lo importante es saber que es un equipo que sigue encontrando maneras de ganar y cada semana están más lejos de esa versión de 2024 que decíamos que los malos equipos siempre encontrarán maneras de perder y más de la otra versión. Los ganadores, los equipos que son buenos, siempre van a buscar la manera de ganar de una forma u otra. Y esta temporada hay equipos como los Broncos que también tienen racha de triunfos, que tienen un mejor roster que los Patriots, que han ganado partidos en la línea, que han ganado partidos por un punto, por un gol de campo, y no los vas a hacer menos por eso. Bo Nix ha tenido buenos y malos partidos y no por eso lo estás haciendo menos. Mahomes, que es el favorito al MVP, ha tenido muy buenas semanas, ha tenido muy malas semanas, pero ahí está también considerado para el MVP. Y eso te habla de que no puedes ser perfecto todo el tiempo. También tienes que a veces sacrificar un poco de lo lindo para por lo menos ganar. Puedes ganar feo, pero ganar es ganar. Y creo que los Patriots hicieron eso. Y esa es la sensación que yo creo que Bedard y otros periodistas comentan, que uno termina con una buena sensación. La sensación de que
pueden superar la adversidad y pueden superar los problemas que se les presentan, no importa que sean incluso problemas autoinfligidos, como fue en varias ocasiones en este partido, esta semana 9, sino que al final puedes meterte en cualquier problema, pero también tienes que aprender a resolver esos problemas, porque quizás en playoffs se nos presenta un partido muy similar y los Patriots ahora ya tienen la experiencia de que pueden ganarlos y cómo pueden ganarlos, o qué no deben hacer para evitar a lo mejor meterse en el mismo contexto y a lo mejor ser uno más sencillo de superar. En fin, creo que es una experiencia positiva incluso para May, porque creo que a lo mejor sí estábamos exagerando en cuanto a su reconocimiento. Ya incluso había medios que lo comparaban directamente con los números de Tom Brady en un contexto similar, los primeros 8 juegos de la temporada. Y creo que ponerle los pies sobre la tierra a May, aunque nunca me ha dado la sensación de que él sea vanidoso ni arrogante, sino mostrarle más bien que no puede jugar siempre al nivel que él quiere también es algo que se va a quedar con él, porque muchos de los errores que comete May, las capturas, no solamente es culpa de la línea ofensiva, de que sus receptores no generen separación, es culpa suya. De repente tiene más tiempo el balón, está queriendo hacer más con la jugada, quiere correr con el balón, quiere lanzar muy largo y termina solamente poniendo en riesgo el ovoide, poniendo en riesgo su integridad física. Y ahora creo que se la va a pensar más a la hora de hacer eso en el futuro. Y eso es algo que a lo mejor de haberlo, de no haberlo pasado, a lo mejor le hubiera ocurrido tarde o temprano, porque son lecciones que ningún jugador puede escapar, sobre todo cuando es un quarterback de segundo año y que apenas tiene 23 años de edad. En algún punto tiene que aprender este tipo de lecciones duras. Y ya las tuvo la temporada pasada, pero ahora está ganando y el contexto fue diferente y ojalá que la próxima semana sea un poco distinto. Tampoco me molestaría tanto en el aspecto psicológico, porque creo yo que es joven, obviamente le va a afectar, pero en esa última serie ofensiva que él tiene durante el encuentro, el equipo necesitaba el primer down para ganarlo, porque en ese punto ya los Falcons habían agotado todos sus tiempos fuera. Si el equipo convertía ese tercer down, el que terminaron convirtiendo para ganar el encuentro, pues el equipo se llevaba el triunfo. Y en vez de correr con el balón o ir con una jugada conservadora, May toma el balón, hace un pase largo hacia Hunter Henry, él consigue 17 yardas, consiguen el primer down, un poco más de yardas de lo que necesitaban y listo. Y se vio muy sereno y muy tranquilo en ese momento. Prueba de que a lo mejor, pues sí se vio mal por un cuarto, cuarto y medio, pero no creo que fuera así todo el encuentro y sobre todo hacia el final, creo que fue recuperando su compostura, se fue tranquilizando y también eso habla muy bien del staff, porque lo logró tranquilizar, porque no creo que haya sido solamente mérito suyo decir, bueno, me tengo que calmar, sino hablaron con él, le dijeron qué y qué estaba pasando y qué debía hacer y qué no debía hacer más durante el resto del encuentro y lo hizo. Y creo que eso le ayudó mucho a recuperar la confianza. Y a lo mejor la próxima semana pues tiene otra cara, la misma cara que le habíamos visto en las semanas anteriores y esto pues queda como un bache. Ahora, no va a ser el primero ni el único quarterback que tenga malas semanas. Ya comentábamos de otros jugadores que les ha ido mal esta temporada. Y la verdad es que sus números no fueron malos. Creo que en cuanto a eficiencia y a producción, sí bajó muchísimo, pero sus números siguen estando en la línea de lo de siempre. Y en todo caso, no me parece que haya hecho el peor juego de la temporada. Me recordó por momentos al de Pittsburgh, en donde May comete varios errores que ahí sí costaron el triunfo, pero acá no. Y eso también, eh, por un lado, pues, como digo, es el vaso medio lleno y el medio vacío. Por un lado, tienes un equipo que tiene mucho que corregir. Ese es el vaso medio vacío. Tiene mucho que corregir, tiene deficiencias como un pass rusher extra, uno de calidad, y la línea ofensiva por el lado derecho está teniendo muchos problemas. No sé incluso si amerite hacer un cambio desde la banca, pero viendo el lado medio lleno, es un equipo que encontró la manera de ganar cuando su quarterback peor la estaba pasando, que sorprendentemente tuvo un primer cuarto muy bueno, cuando venía teniendo unos muy malos, contra una defensiva número 2 en yardas totales. Y también han vuelto a hacer que su estadio sea difícil de superar.
En este momento el equipo, además de tener triunfos de visitante, también tiene triunfos en casa. Nos lleva sin perder en este momento, en esta racha de triunfos, también lleva sin perder en casa. Su última derrota fue en la semana 3 y desde entonces, no han perdido ni en casa ni como visitante. Es un equipo que está volviendo el Gillette Stadium nuevamente un templo, un lugar en donde, pues, tienes que ir a ganar porque el equipo local, pues, se está volviendo, un rival, un hueso muy duro de roer. Y quizás eso es bueno, porque cuando lleguen los playoffs y el equipo se mantiene en una buena posición de la temporada en la temporada, sabe que puede ganar en casa, pero también puede ganar de visitante si necesita hacerlo. Está aprendiendo a encontrar maneras de ganar. Y yo tenía esa preocupación de que se volvieran dependientes de uno o 2 jugadores, pero creo que ya no lo están siendo tanto. Y el staff que estamos viendo en los Patriots es muy competente, es muy, muy competente. A lo mejor McDaniels no tuvo su mejor tarde, pero ha logrado sacar brillo de jugadores que mucha gente erróneamente y se precipitó a catalogar como boost, como TreVeyon Henderson, poco a poco le está sacando brillo. Yo confío en que Kyle Williams y Afton Chisholm van a encontrar su camino. Es solamente cuestión de que conecten con May, que empiecen a entender un poco lo que él quiere como pasador de sus receptores. Y creo que este equipo sigue teniendo mucho margen de maniobra, pero cuando creíamos que estaba alcanzando su techo, ahora nos damos cuenta de que tiene mucho potencial todavía por descubrir, mucho que mejorar. Y eso también es fascinante, porque entonces, ¿cuál es el tope de este equipo? ¿Cuál es el límite que tienen los Patriots para el resto de la temporada? Porque es un equipo que ya hemos visto ganar de varias maneras diferentes, a varios equipos diferentes y creo yo que para terminar, pues ya no vamos a volver a enfrentar un equipo como los Falcons, con una defensiva de este nivel. Eh, la semana pasada sí, estaba la certeza de que iba a ocurrir, porque los Browns, que eran la defensiva número uno de la NFL, ya habían pasado, pero luego seguían los Falcons, que eran la número 2, pero ahora enfrentamos a los Buccaneers, que es otro reto diferente. Su mayor obstáculo es la ofensiva. Va a ser un gran reto a la defensiva, por eso tienen que reforzarse lo antes posible. Pero la ofensiva de Drake May puede volver a tener un buen partido contra este equipo de Tampa Bay, que es un poco más permisivo que los Falcons. Y luego enfrentamos a los Jets y a otros equipos que no la están pasando muy bien. Y creo que también sirve para volver a ganar esa confianza. Y todo eso pensando en que va a llegar diciembre, hay que enfrentar a los Bills, hay que enfrentar a los Ravens, hay que enfrentar equipos muy complicados en las últimas semanas del calendario y que en enero, pues si el equipo lo hace bien, va a estar clasificado a playoffs. ¿En qué lugar? También eso va a depender mucho del equipo. Porque así como el equipo ya le empató a los Broncos y a los Colts el récord del mejor equipo en la conferencia americana, por otro lado, tienes que pensar que los Bills te siguen respirando muy de cerca, que es un equipo que sí, le tienes un juego de diferencia porque ellos descansaron una semana y todavía tú no, pero pronto ese récord va a ser igual, ¿no? Si los Bills siguen ganando y los Patriots mantienen un ritmo similar al de este momento, va a llegar un momento en el que puede que el récord de ambos equipos esté empatado. Y el último juego entre estos 2 que se va a dar en diciembre, ahí va a definirse la división. Va a ser el juego por la división, por quién se queda con la división este. Y aunque clasifiquen los Patriots, sí cambia un poco la cosa, ir de visita contra equipos en playoffs, que recibirlos en casa por lo menos una o 2 veces, siendo campeón divisional y mejorando tu posición en la conferencia americana. Te abre un mundo completamente diferente. Por eso creo que los Patriots lo han hecho, bien ganando. No todos los triunfos tienen que ser bonitos, no todos tienen que seguir la misma fórmula, y eso le permite también al equipo aprender de otras maneras, de cara a lo que viene y que todavía falta mucho en cuanto a la conferencia, en la división y en el calendario. Queda mucho todavía por disputarse, porque habremos superado la primera mitad del calendario, pero eso no quiere decir que ya se acabó. Y en cuanto a notas, posteriores del partido, hay algunas cosas que me resaltaron durante el desarrollo de los hechos en el Gillette Stadium. Una de las cosas que más me gustaron
por parte de esas primeras ofensivas que tuvo Josh McDaniels y Drake May es la creatividad, porque el equipo jugó muy bien esas primeras series ofensivas, pero creo que fue por la creatividad que vimos, que todavía creo que estaban jalando la inercia del juego anterior contra los Browns. Y hay una jugada en la cual incluso utilizan a Khyiris Tonga, el tackle defensivo de los Patriots, que utilizan para rotar con Milton Williams y Christian Barmore. Lo utilizaron como fullback, una posición que naturalmente le pertenece a Jack Westover, que es el ala cerrada del equipo, pero en esa jugada le dieron la oportunidad a Tonga y terminó siendo un primer down. A ver si esa jugada la vuelven a repetir en algún momento de la temporada en la que se necesite, pero habla mucho de la variedad que tiene el libro de jugadas de McDaniels, porque incluso pueden tener la misma jugada, pero cambia el personal y cambia cómo se ejecuta esa jugada, todo dependiendo a lo mejor en función de lo que están viendo de la defensiva rival. Y es un libro de juego muy difícil de digerir, muy complejo, pero también muy rico y muy variado. También hay una jugada en la cual May no tuvo la mejor precisión y creo que eso va a ser lo más importante del resto del calendario, porque Booty quizás no juegue la próxima semana. Las lesiones de tendón de la corva suelen ser muy difíciles de llevar. Tenemos el caso de González, que se tardó más de lo que era previsto en su caso y no terminó volviendo hasta después, 1 o 2 semanas después de lo previsto. Y en el caso de Jalin Hawkins, creo que no jugó 2 o 3 semanas. Entonces, podríamos no tener a Booty el resto del mes de noviembre por esta lesión de tendón de la corva, dependiendo de lo severa que pueda ser, porque son lesiones muy engañosas y muy complicadas de llevar. Cada jugador tiene una tolerancia al dolor y también no todas se recuperan igual. Hay lesiones de este tipo que pueden seguir durante todo un año y solamente es aprender a vivir con ese dolor o en todo caso, incluso que se sometan a algún tipo de cirugía o de tratamiento más agresivo. Pero por ahora puede ser que no sea tan grave, pero aún así, si se ausenta Booty, ¿quién va a reemplazarlo como receptor de pase largo? Porque esa era la posición inicial de Diggs, pero creo yo que le habían dado el puesto de slot por una razón. Y ahora parece ser que el slot va a volver a ser de Demario Douglas y ahí va a estar también en situaciones de pase corto Back Collins, pero ¿qué pasa con Kyle Williams? Lo trajiste en el draft pasado y es cierto que los receptores en el sistema de McDaniels en su primer año no suelen hacer mucho, pero no lo he visto mal recorriendo sus rutas. Creo que simplemente él recorre una ruta en la que a lo mejor Drake May no tiene en su mente, porque hay una peculiaridad con el sistema de McDaniels y es que les da la opción de elegir qué rutas correr a sus receptores. Eso siempre ha sido así. No sé qué tanto lo haya simplificado ahora, pero naturalmente siempre ha sido así. Y si el receptor decide a veces correr una ruta, May a lo mejor tiene imaginada otra. Por eso a veces vemos mala comunicación entre May y sus receptores. ¿Por qué a lo mejor cometió esa intercepción? Bueno, porque a lo mejor él tenía una ruta en mente que no corrió su receptor. Y en este partido también pasó lo mismo. En la intercepción de May, parece que hay un malentendido con Hunter Henry, porque él corre una ruta que no termina por ser la que May parecía que tenía en mente. Y ese balón terminó siendo muy fácil para Jesse Bates, pero nuevamente es por el mismo sistema que maneja McDaniels y quizás eso es lo que le está costando a Kyle Williams. Pero la mejor manera de solucionar ese problema es que jueguen más juntos, que entrenen juntos, que tengan una mejor relación para irse conociendo y ir entendiendo lo que quiere cada uno. Por eso Diggs y Booty, que tienen una gran relación con Drake May, han tenido una mejor temporada que los demás. Y poco a poco a lo mejor parece de Mario Douglas o Mac Collins porque están finalmente conectando con May y necesitan de jugadores como Williams o Efton Chisholm porque ellos representan el futuro de los Patriots, representan lo que a futuro el equipo va a tener en la posición y necesitan que que ese futuro empiece a gestarse ahora, porque no solamente basta con tenerlos en el equipo, también tienen que tener la habilidad para cuando sea el momento, ¿no? Cuando llegó el momento de un Julian Edelman o de un Rob Gronkowski, llegó porque también se necesitaron y dieron un paso al frente. Pero en este momento no creo que Williams lo esté dando y se vio en el partido contra los Falcons. Le costó mucho dar ese paso hacia adelante y no
ocupó el rol de Guti de la misma manera que Guti, que ya era difícil igualar su trabajo hasta ahora, porque está haciendo una de sus mejores temporadas como profesional, sino que además no fue nada confiable para un Drake May, que realmente creo yo que se quedó con las ganas de lanzar pases largos, porque en la primera mitad lo intentó, pero fueron muy pocos los pases largos que intentó, comparado con juegos de la semana anterior o de las semanas anteriores en las cuales veíamos que hacía intentos de más de 20 yardas y lo hacía con total confianza y seguridad. Ahora lo tuvo más, complicado, dudó más. Y hay una jugada en la cual Williams termina por correr una ruta en la cual el balón le pasa por la espalda y May lo tenía visto hacia otro lado. Esa es una falta de sincronización preocupante para ellos dos, pero tienen que tener un clic en algún momento. Ese es otro apunte que yo tengo y creo yo que vale la pena que el equipo le siga dando oportunidades a Williams por necesidad y porque no pueden simplemente darse por vencidos con este chico. Tienen que ver si puede incluso ya conectar y no solamente esperar hasta el próximo año para hacerlo, ver que lo pueda hacer ya porque lo necesitarán. Si la lesión del jugador como Buti se extiende o si en el futuro que hay otra lesión, porque puede llegar a ocurrir. Y en cuanto a la defensiva, creo que también pasa lo mismo. Se lesiona González y la secundaria realmente tuvo muchos problemas. Hay una jugada en la que disrumpe Milton Williams que provoca un pase intencionalmente tirado al suelo, que le cuesta un down y yardas de castigo a los Falcons, y eso fue lo que ayudó que no lograra ni siquiera acercarse para el gol de campo en esa oportunidad, y también a la postre fuera la clave para el triunfo, pero no fue por la secundaria se volvió a ver un tanto superada. Creo que Marcus Jones, nadie le va a cuestionar su temporada, y será muy fácil que cualquiera tomara este partido por cómo se lo, trajo Drake London durante todo el juego, pero también será muy ventajoso. Creo que es un gran cornerback, pero hay, duelos individuales que claramente no están diseñados para él, y ahora enfrentó a un jugador físicamente y con un estilo muy pesado para lo que él suele manejar. ¿No? Le costó muchísimo a Marcus Jones este partido. Los 2 touchdowns que logra London durante el encuentro vienen en una cobertura que parcialmente tiene Marcus Jones, que él termina por, echárselo encima para tratar de quitarle el pase, pero al hacerlo, pues no puede, porque London es mucho más alto y mucho más físico que él, y solamente le bastó estirarse y quedarse con el balón. Jones no tuvo la oportunidad de quitarle el ovoide. Y por otro lado, Carlton Davis, pues no termina por convencer del todo. En esta ocasión, otra vez entró como esquinero número uno en esas últimas series de los Falcons y quedó mucho a deber. Fue un jugador que otra vez volvieron a quemar, que de repente está bien cuando él cubre el segundo o tercer mejor receptor del rival, pero cuando le toca el mejor, como ha sido en este momento en el que no tenían a González, se ha visto muy superado. Y quizás sí haga falta otro esquinero. No sé si lo traigan ahora, pero probablemente en 2026 va a ser una gran prioridad. No sé si en agencia libre, porque luego creo yo que a veces no hay muy buenos jugadores ahí, y la verdad es que en el draft, estos últimos años han salido jugadores muy buenos hasta de rondas finales en esa posición. Creo que valdría mucho la pena que el equipo le dé un vistazo, porque incluso han llegado al punto en el que no confían ni siquiera en los otros esquineros que tienen y mueven a Craig Woodson, que su posición natural es safety, como esquinero que reemplaza a González, pero no es su posición natural. Y eso te refleja la poca profundidad que tienen en la posición de esquinero. Entonces, Skinner y Pass Rusher serían un gran, grandes refuerzos para los Patriots en este punto. No sé tanto a la ofensiva. Creo que en la ofensiva, vuelvo a repetir, tienes jugadores, aprovéchalos, úsalos. Y si hubiera la oportunidad de traer gente, pues obviamente línea ofensiva. Por eso comentaba la otra vez que creo yo que el equipo el próximo año va a ir otra vez por línea ofensiva. Creo que esa van a ser esa va a ser la prioridad de los Patriots tanto en la defensiva, pues buscar pass rusher, buscar a lo mejor alguien en la secundaria, pero incluso antes que receptor o corredor, cualquier posición, en el draft, van a tener que buscar línea ofensiva. Creo que
Otro tackle ofensivo es vital, un tackle por derecha que pueda tener un impacto como el que ha tenido Will Campbell el próximo año, sería fantástico. Ya el equipo se quitaría un montón de problemas. Incluso si a lo mejor no añadieran otro guardia en primeras rondas, pero pueden añadir un tackle ofensivo de impacto inmediato del otro lado de Campbell, creo que este equipo va a estar ya del otro lado, pero no están ni cerca de ya haber terminado con la línea ofensiva. Son mejores, sí es mejor esta línea ofensiva. Y los números no suelen reflejar cuál es la parte de la línea ofensiva que tiene el problema. Porque si la línea ofensiva acepta captura, no importa si es el guardia izquierdo o si es el tackle derecho, todos cuentan con esa captura, ¿no? Solamente individualmente te dicen, bueno, este ha aceptado más capturas, ¿no? Pero en esas estadísticas no se comparten tanto como las del colectivo. Y casi siempre se evalúa la línea ofensiva como unidad. Por eso creo que sí hay una gran mejoría, pero parece que no la hay. Y aún así creo que el equipo del próximo año no está tan mal, en tan mal posición como ahora, ¿no? Creo que si traen un tackle ofensivo que juegue por derecha, creo que van a tener un gran avance y se va a ver la diferencia. Y pues no creo que esté tan mal este equipo, ¿eh? Porque si está con 7 ganados y 2 perdidos, pues tampoco es que necesiten una gran compra, grandes compras de todos lados para tener éxito el resto de la temporada. Creo que si el equipo hace bien su tarea y consigue un jugador de impacto inmediato en una de esas posiciones de necesidad, el equipo va a dar un salto de calidad, incluso de una semana a la otra. Se va a ver el resultado. Si esos jugadores llegan y empiezan a generar impacto, se van a ver de inmediato que este equipo es otro onda, es otro nivel, ¿eh? Yo sí creo que el equipo tiene que hacer el esfuerzo por hacer un intercambio pronto y ya veremos por quién lo hace. Ojalá que sea por un gran nombre y pues no importa si tienen que sobrepagarle a un Trey Hendrickson, incluso por edad, no importa. Necesitan, en este momento ya se dan cuenta de que tienen el equipo para pelear este y el próximo año. No tienen que pensar en 5 o 10 años. Ahora mismo pueden pelear. Y bueno, como digo, esas son mis conclusiones. Creo que el equipo hizo cosas muy interesantes durante el partido, también cosas preocupantes, pero ganar es ganar. Y cada vez que el equipo se lleva un triunfo, pues eso en el récord los acerca a la posibilidad de clasificar. Decían que antes del partido de ahora, antes del resultado final, los Patriots tenían el 86% de clasificar a playoffs, lo mismo que tienen los Bills. Y ahora con este triunfo fácil pueden estar en el 90 o más del 90% de posibilidades, porque nuevamente ya no necesitan más que menos del 50% de triunfos en los próximos partidos para clasificar. O sea, de los partidos que les quedan, no necesitan ni la mitad no necesitan ni ganar la mitad de esos partidos para clasificar. Obviamente que si lo hicieran, que ganaran más de ese 50%, pues garantizan una excelente posición en la conferencia americana. Pero si hablando única y exclusivamente de clasificar, están muy cerca. Y si incluso le ganan a los Buccaneers la próxima semana, eso ya se puede dar incluso a finales de noviembre. Ya el equipo puede estar pensando en playoffs y más bien de cómo mejorar su posición dentro de la conferencia. Pero tienen que hacer las cosas bien y creo que van por buen camino. Ya encontraron una manera de ganar sin Drake May. Ahora tienen que encontrar una manera de ganar sin Drake May, sin sufrir tanto. Y aunque estuviera Drake May jugando a un nivel pletórico como las últimas semanas, también tienen que encontrar la manera de apoyar al pobre muchacho, porque a veces creo yo que él carga con una presión tan grande de decir, yo tengo que ganar este partido porque sin mí no van a ganar, que creo que a veces sí le suele afectar. Es joven y tiene que aprender que no tiene que ser así siempre, pero en lo que él lo aprende, tú también tienes que hacerle ver que sí puedes ganar sin él. Y como pasó ahora, es un paso hacia adelante, pero también tienes que mostrarle que puedes ganar sin que pese tanto una mala actuación tuya, ¿no? Ganar incluso todavía con comodidad, eh, y con él a lo mejor jugando un poco flojito, pues es algo muy bueno. Es algo muy bueno y ojalá que el equipo siga ganando y que la próxima semana estemos hablando de 7 partidos ganados al hilo. Y otro apunte, antes de que termine esta edición del podcast, la defensiva de los Patriots, dentro de todo lo que hemos hablado de que le falta presionar al coreback, de que tiene problemas en la secundaria,
Lo que sí no se le puede negar es que por tierra sigue siendo la mejor defensiva de esta temporada. Tienen 9 partidos, los 9 partidos que llevamos hasta ahora, no permiten que ningún corredor tenga más de 50 yardas por tierra, ni siquiera han alcanzado esa cifra. El más cercano parece que ha sido Villan Robinson esta semana, pero se quedó con 46 yardas en 2 intentos y casi todas las yardas que lo acercaron a las 50 vinieron en un momento en el que la defensiva ya estaba muy cansada, pero en la historia de la NFL, y eso es algo muy curioso porque solamente los Buccaneers se han permitido tener 10 triunfos seguidos sin permitir que un solo corredor en un partido de los que han tenido a lo largo de 10 encuentros seguidos tenga 50 yardas o más. Y los Patriots la próxima semana enfrentan a los Buccaneers y si logran repetir lo mismo que esta semana y las anteriores, se puede dar que empaten a los Buccaneers con la mejor racha de triunfos seguidos, la mejor racha de partidos seguidos, mejor dicho, con este número y estarían a uno de romperlo, algo que no ha hecho ningún equipo en la historia de la NFL. Pero las grandes defensivas también ayudan a ganar campeonatos. Ya no como antes, pero sigue siendo importante. Ojalá que eso los motive para mejorar todos los demás aspectos del equipo y sobre todo de la defensiva. Pero eso ya lo tendremos que ver más adelante y ya no depende de nosotros. Entonces, yo me voy despidiendo. Mi nombre es Henry B. Franco. Estuvieron escuchando el podcast de Nación Patriota. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X. Este episodio también lo van a poder encontrar a través de YouTube y en su plataforma de podcast favorita. No olviden suscribirse, darnos like, comentarnos en esos lugares para cualquiera de sus opiniones sobre este episodio y sobre el resultado final de los Patriots que le han ganado 24-23 a los Atlanta Falcons en casa y ahora tienen que enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers en la siguiente semana. Ya estaremos comentando la previa de ese encuentro y por supuesto también, como en este momento, comentando el resultado final de ese encuentro que será parte de la semana 10 de la NFL. Mi nombre, como ya les he dicho, es Henry B. Franco. Cuídense y nos estaremos escuchando en una nueva edición.